Buenas tardes a todos y buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo por vía virtual, que están en el otro lado del Atlántico. Y bueno, hoy tenemos el honor de tener al conferenciante, el profesor Antonio Escribano Zafra, que es doctor en medicina, ¿no? Especialista en endocrinología y nutrición, y a la vez pues tiene la cátedra de nutrición deportiva en la UCAM y también es profesor asociado de nutrición y del deporte en la Universidad Privada de Navarra. Y bueno, la presentación la va a hacer el excelentísimo señor don Miguel Ángel Aparicio, académico de honor, que conoce muy bien al conferenciante. Académico del número, edito de honor. Muchas gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísimos señoras y señores miembros de las academias de Ciencias Veterinarias de la Asociación Iberoamericana que nos están siguiendo a través de la red, señoras y señores, queridos amigos. Es un placer aceptar la invitación para presentar al doctor Antonio Escribano Zafra, al que agradezco su presencia en esta institución para hablarnos de un tema que no solo conoce en profundidad, sino que lo comunica con entusiasmo. Dado que es la primera vez que tenemos el honor de contar con él, con la presencia del doctor Escribano, es obligado presentarlo y dar unas pinceladas de su amplio currículum. El doctor Escribano es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en endocrinología y nutrición y en Medicina de la Educación Física y el Deporte. En su faceta docente ha sido profesor de Fisiología Humana y Bioquímica en las universidades de Córdoba y Sevilla desde 1975 a 2015 y ha sido profesor visitante en diversas universidades americanas como universidades de Brasil, Colombia, Chile, Perú y los Estados Unidos. En la actualidad es profesor de Nutrición, Hidratación y Deporte en la Universidad de Navarra y director de la Cátedra Internacional de Nutrición Deportiva en la UCAM de Murcia. Ha realizado con creces todas las actividades que nos son exigibles a los docentes universitarios. Ha dirigido tesis doctorales, ha publicado numerosos trabajos de investigación, ha participado en más de un centenar de congresos nacionales e internacionales y ha impartido o dirigido más de 300 cursos. Su labor como especialista en materia de nutrición deportiva ha sido particularmente intensa, siendo responsable médico del área de nutrición de la Federación Española de Baloncesto durante 12 años hasta 2016. Asimismo, ha colaborado con la Federación Española de Fútbol como responsable de la Unidad de Nutrición, Metabolismo y Composición Corporal en el periodo 2010-2020. Su relación con el fútbol de élite ha sido muy importante, asesorando en el área de nutrición, metabolismo y fisiología a equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Atlético Bilbao y otros clubes de primera y segunda división española. También ha asesorado a clubes europeos como el Tottenham Hotspur. Ha recibido numerosos premios y distinciones, solo mencionar algunos de ellos y los más recientes, como por ejemplo la mención especial SEPOR de Oro 2021, premios dedicados a la excelencia ganadera, industrial y agroalimentaria, galardón de la Fundación de la Cámara de Comercio de Sevilla 2021 por la promoción, difusión y defensa de la dieta mediterránea, premio Hostecor de los empresarios de hostelería en Córdoba por la defensa de la alimentación sana y saludable, premio HDL Colesterol Bueno, otorgado por la Cofradía del Colesterol de Asturias, de Áviles. Ha pronunciado más de 950 ponencias y conferencias en diferentes eventos científicos nacionales e internacionales sobre nutrición, deporte y fútbol. Ha colaborado con distintos medios de comunicación escrita y radiofónica, como la cadena SER, Onda Cero, y mantiene su colaboración desde hace 20 años con el programa Salud al Día de Canal Sur Andalucía. Finalmente, mencionar que ha publicado 5 libros en la editorial Espasa con gran éxito, dirigidos a un gran público, con un lenguaje accesible sin dejar por ello el rigor científico necesario. Estos son Aprende a comer y a controlar tu peso, Come bien, más y mejor, Batidos para la vida y Potencia tus defensas. El título de la conferencia que va a pronunciar hoy es, como saben por el programa, Importancia de la proteína animal en la alimentación humana.
Un tema de gran interés, sobre todo en estos tiempos en los que se está cuestionando las bases científicas de la nutrición humana, basándose en criterios científicos. Criterios que comenzaron con unas ideas filosóficas, pero cada vez se parecen más a una ideología sectaria contra la carne y los productos de origen animal, y que trata de inculcar e implantar una alimentación vegetariana o vegana, regímenes alimentarios sobre los cuales la Real Academia de Medicina de Bélgica emitió un informe en 2018 alertando de los graves problemas de salud que dichos regímenes alimentarios estaban creando, y a lo que se refirió en su homilía de ayer nuestro colega, el doctor Echaniz. Doctor Escribano, bienvenido a esta casa. Tiene usted su turno. Muy bien. Desde la tril y desde el micrófono, si les parece bien. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un auténtico honor para mí estar aquí, en este auditorio tan ilustre. Y bueno, yo les voy a hablar sobre, pone en modo presentación, eso es, sobre esto. Como hemos comentado, el tema es complejo. Con este micrófono por si me salgo a los medios también a hablar. Un momento. El tema es complejo, el tema es difícil, pero aunque aparentemente tiene poco futuro, yo creo que tiene futuro. ¿Por qué? Porque los que defendemos este tipo de alimentación no estamos diciendo ninguna mentira. Uno, llevamos razón. Dos, decimos la verdad. O al revés. Entonces yo tengo ya la experiencia. Cuando estaba leyendo el currículum, digo, hay que ver lo mayor que uno es ya, ¿no? Estas cosas, cuando dice cosas de los años 70, 80, que al final la verdad flota. El índice de flotabilidad de la verdad es inmenso. Lo que pasa es que a veces, cuando se le intenta aplastar en el fondo, pues cuesta trabajo que de alguna manera salga. Pero bueno, vamos a ello. Hay muchísimas cosas de las que este tema de la proteína animal y la carne en concreto, pero hoy día reciben ataques. Esta mañana ha habido unas chicas que se han pegado a los micrófonos del Congreso de los Diputados para decir que se deje de subvencionar a la industria ganadera. Ahí estarán, digo yo, todavía, con la mano pegada, ¿no? Esto que no es mi pasado, ¿eh? Antes pasó mucho tiempo. ¿Puedo yo? Sí. Vale. Mire, lo primero que les traigo. Ahí tienen esta antropóloga vegana que ha vaticinado ese tema. Además, esta es de las que escuchan en Europa. Tiene 2 libros publicados. Bueno, el mismo libro traducido. Hace mucho tiempo comimos animales y se permite cosas como esta, ¿no? En el futuro, pues, no habrá nada que consumir, etcétera, etcétera. Y se ríe de este tema. Se ríe de este tema. O sea, se está riendo de la historia del ser humano, pero el problema no es que alguien se ría, el problema es que la escuchan y tiene su recorrido y al parecer, bueno, pues, de alguna manera tiene su público. Miren, la comida todo el mundo la ve así. Yo soy endocrinólogo, soy especialista en endocrinología y nutrición, llevo dedicado toda la vida a este tema. He sido profesor de bioquímica, fisiología y bioquímica durante muchos años. De hecho, yo entré en la endocrinología a través de la bioquímica. Cuando yo entré en la cátedra de fisiología y bioquímica, que entonces era así en medicina, como era el último que entraba, me dijeron, niño, tú la bioquímica. Bendita la hora, porque afortunadamente eso me hizo meterme en todos los entresijos de lo que hoy día es un problema, incluso a veces de conocimiento. La estructura bioquímica de esto, la alimentación. Miren, yo veo la alimentación así. Cuando veo esa cantidad de alimentos, en realidad eso es un transatlántico que cuando llega al estómago y al aparato digestivo suelta un montón de pasajeros.
Unos cuantos van de turismo, que son el sabor. Bien, pero también tienen que estar ahí, ¿eh? Pero la mayoría van a trabajar. Van a trabajar en diferentes sitios y cada vez sabemos más de esto en medicina. Ustedes los veterinarios han estado mucho tiempo dedicados al tema de la nutrición, pero en medicina realmente bastante poco, ¿no? Sobre todo con la repercusión clínica, patológica, fisiológica que tienen cuando esto no se hace bien. Si nosotros eso lo trasladamos a ese magnífico solomillo, pues es parte de esa flota. Y este es el transatlántico de un trozo de carne. Nosotros no comemos carne por lo buena que está, hombre, de paso también. Cuando nosotros consumimos carne, estamos introduciendo en nuestro organismo multitud de cosas que tienen su importancia y que hoy día pues no se tienen en cuenta. Simplemente se valora la cáscara, pero no se llega a la profundidad. Es obvio contarle a ustedes cosas como esta. El ser humano es eso, es una empresa, genéricamente, pero si nosotros nos metemos en la estructura fisiológica del cuerpo humano, y yo explico, cuando explico fisiología, pregunto sobre ese cuadro, en el centro de nuestra estructura están las células. La célula necesita para vivir 3 cosas, como un niño cuando nace: agua, oxígeno y alimento. Luego las cosas se complican y los niños quieren el iPhone 14 Pro. No es normal, el Pro. Y la cosa se va liando. De momento, esas 3 cosas son las que rigen la vida. El oxígeno está en el ambiente, 21% de la atmósfera, bien, no sabemos cuánto de dónde salir, pero está aquí. Todavía no lo han puesto IVA, ¿verdad, presidente? Pero no quiero dar ideas porque algún día contabilizará lo que respira cada uno a ver si hay que pagar IVA por el oxígeno. El agua es complicada, pero yo siempre entiendo que se resolverá. El agua se resuelve de 2 maneras: reciclando y con una buena gobernabilidad. O sea, el agua de todo, pero no de los de este pueblo y los del de al lado, sino del mundo. Y gobernando bien, se rige bien el agua. Y reciclando bien también. Luego esto será cuestión de tiempo. Y los alimentos. Los alimentos, nosotros siempre ha sido la gran batalla. Por eso la estructura fisiológica del ser humano está hecha para la falta de alimentos. O sea, los recursos están hechos para la falta de alimentos. No hay un solo recurso para el exceso de comida, por eso la gente engorda tanto. Porque no ha estado previsto nunca que haya mucho que comer. Todo ha sido a la baja, nunca al alza. Pero de pasar nosotros a tener que hacerlo, a tener que recolectarlo, afortunadamente hoy día tenemos toda una estructura, la agricultura y la ganadería, que es la que hace ese trabajo con nosotros. Nunca bien considerado, nunca bien retribuido y en muy pocas ocasiones estimado. No tiene sentido que esta gente esté todo el día en la calle protestando. Muchas veces lo digo aquí. Si yo tuviese responsabilidad en el gobierno, vamos a verlo, un momentito, agricultores, ganaderos, pasen ustedes. ¿Ustedes qué necesitan? Esto y aquello. Porque es que ustedes son 1/3 de todo lo que yo necesito para vivir. Y los otros 2 están prácticamente en el ambiente. Bueno, pues que pasen esto, que me digan lo que quieren y luego pase el resto. No es que los que venden cortinas están muy... Sí, pero bueno, pero que pasen estos primero. De manera que esas 3 cosas son fundamentales. Y la energía en este planeta se obtiene de 2 maneras: autótrofa y heterótrofa. Esto parece que es obvio, pero no se entiende muy bien. Las plantas a través de sustancias inorgánicas consiguen lo que necesitan para vivir, perfecto, no molestan a nadie, están. Pero luego hay otros seres, entre otros los animales, pero algunos hongos, algunos protozoos, que necesitan la energía de otra materia viva para reconvertirla en materia orgánica y vivir de ella. Nosotros somos uno de ellos. Básicamente hay 3 tipos: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Bueno, pues esto, que es obvio, hoy día se cuestiona. Pero se cuestiona además de manera beligerante, como luego verán. Se lo digo como médico ya de muchos años pasando consultas. Todo lo que uno entra en el cuerpo tiene su sentido y pasa algo, o bueno o malo. Siempre tiene una repercusión. Y poca gente entiende estos números. Nosotros nos comemos en una vida 70.000 kilos de comida. Evidentemente, todos conocemos a alguien que se come lo suyo y lo del de al lado. Y nos bebemos 100.000 litros de agua. Pero el agua entra y sale todos los días. Y a nosotros nos preocupa mucho en la clínica que entre más que salga o que salga más que entre.
pero de los 70.000 kilos, 67 aproximadamente toneladas se quedan dentro. Y de cómo nosotros elijamos esas 67.000 o las 70.000, depende de nuestra vida. Depende de nuestra salud, longevidad, estado de ánimo, actividad cerebral. Yo tengo un libro que se llama Dieta para el cerebro. Bueno, es que el cerebro necesita esas moléculas que van a trabajar, van a muchos sitios. En un ser humano, en un segundo de vida, pasan 6 cuatrillones de cosas. 6 cuatrillones de cosas. Unas de forma pasiva y muchas de forma que necesitan energía, de forma activa. Bueno, pues todo eso entramado, el soporte, el combustible, son los alimentos. Si no se eligen bien, tenemos déficit concreto, a veces muy poco relacionado con los alimentos. ¿Por qué comemos? Se lo pregunté yo a un amigo mío castizo una vez y me dijo, porque está todo muy bueno. Evidentemente está todo muy bueno, pero comemos por 2 motivos. Uno, porque necesitamos energía y otro, porque necesitamos moléculas. La energía viene derivada del número de calorías, kilojulios, que los alimentos aportan cuando entran en combustión. ¿Qué es lo que todo el mundo pregunta? ¿Se puede usted imaginar como endocrino activo, pasando consulta, la cantidad de veces que me han preguntado en la vida, esto engorda, esto no engorda, esto sí, esto no, por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el santo día? Bien, eso es una parte, pero otra que yo no estudié cuando estudié la carrera y mucho menos cuando estudié la especialidad, que es la funcionalidad. O sea, alimentos que sirven para cosas concretas, determinadas funciones. Y exactamente igual que un coche. Gasolina, pero luego otras cosas. El líquido de freno, la batería, lo otro. Estructura, que no solamente es echar gasolina, son muchas más. El aparato digestivo humano tiene unos 12 metros de largo, más o menos. 5 centímetros son el sabor, la lengua. 11 metros 95 son moléculas. ¿Quién come para esos 11,95? Prácticamente nadie. Prácticamente nadie. Todo el mundo come por lo bueno que están. ¿Han visto algún Masterchef de la bioquímica nutricional? Nunca. No habrán visto ni una sola carta en la que se diga las cosas, que están muy bien. Bendita la hora. La gastronomía nos hizo humanos, si no, no estaríamos aquí. Pero hace falta entender que la nutrición tiene un recorrido bioquímico, fisiológico y metabólico mucho mayor. Por eso necesitamos energía, pero necesitamos, por ejemplo, para el funcionamiento de los músculos. Yo que me dedico a esto, para que los músculos funcionen, se reparen bien, rindan y no den la lata, hace falta todo eso. Pero que es muy fácil, eso está aquí, ¿eh? No hace falta irse a ninguna tienda de suplementación. Para que el cerebro funcione adecuadamente, y eso lo tengo muy bien estudiado, hacen falta esas moléculas, pero esas moléculas están ahí. Para que el sistema defensivo, también tengo otro libro sobre esto, bueno, esos alimentos, hay muchos que están en todas las convocatorias, son alimentos que nos vienen, la gente llama superalimentos, alimentos que tienen una utilidad contrastada. El mismo cáncer, el cáncer no se puede curar con alimentos, pero sí hay alimentaciones que mantenidas generan situaciones que acaban teniendo problemas relacionados con por ejemplo, el estrés, etcétera. Casi todo el mundo estamos de acuerdo en eso, en que la estructura de la dieta, aparte de que haya determinados países, zonas en las que puede haber divergencias, los animales tienen un alimento o 2 para comer. La lista de alimentos de los humanos viene a ser de unos 46.000. Me refiero a forma de presentarse. Si un supermercado tuviese todo, son unos 46.000 cosas. Imagínense lo que hay que saber para eso. ¿Se estudia? No. ¿Se sabe? Nada. Hace poco en una encuesta le preguntaron a la gente si entendían que seguían una alimentación saludable. El 20% dijo que no lo sabía. Y el 70% dijo, sí, bebo mucha agua. Encuesta alimentaria de hace 2 meses. Eso es todo lo que la gente estima. Y luego viene la filosofía rara. El eco, progre, bio, natur, orgánico, complicaciones. Esos son los porcentajes y eso es lo que nosotros necesitamos por término medio, de diferente manera, en cuanto a genérico. Y si lo dividimos, esta clasificación me gusta mucho porque está muy clara. Y esta es una adaptación que hice yo para uno de los libros, en la cual mezclo un poco todo. Con esos 7 grupos
y la funcionalidad de elementos energéticos, plásticos y reguladores, pues cubrimos todo. Lo ordenamos bien, metemos la pata de vez en cuando un poquito y comemos poco, eso sí, poco, muy bueno, poco, y de vez en cuando metemos la pata. Y eso es todo lo que hay. Bueno, pues eso que parece tan sencillo, el ser humano le encanta complicarlo todo. ¿Qué le pasa al ser humano? El ser humano cuando está en déficit es genial. Cuando le falta algo, maravilloso. Pero cuando tiene superávit, se vuelve loco. Cuando tiene mucho dinero, la gente se pone los grifos de oro. ¿Para qué servirá un grifo de oro? Bueno, se pone. ¿Cuánto? ¿Qué utilidad? Bueno, así todo, ¿no? Bueno, pues esto le está ocurriendo al ser humano, que ha perdido el sentido esto del equilibrio. El equilibrio en una alimentación con tanta oferta en este mundo, bendito sea, en otros desgraciadamente no, hay que saberlas de alguna manera racionalizar. Y el equilibrio está, como en el fútbol, en plantear la convocatoria y hacer la alineación. Yo, perdóneme, por ejemplo, de fútbol, y aquí como hay un atlético que he visto constatado, pues me entiende perfectamente. ¿Cuál es la convocatoria? Esa es la convocatoria. Esos son los alimentos. La fruta, la verdura, las carnes, los huevos, pescados, lácteos, tampoco son tantos, ¿eh? Y ahí tiene la alineación. ¿Cuántas veces hay que comer carne? 4 o 5 veces en semana. ¿Cuántas veces patatas? 3. ¿Cuántas veces huevos? 3, 5 a la semana. Ahora incluso un poco más. Es decir, muy fácil. Y a jugar. Parece sencillo. ¿Se hace? No se hace. No se acaba de entender esto que es relativamente fácil de hacer. Yo lo comparo con esto, miren. En definitiva, y esto lo pongo mucho cuando hablo en colegios y demás, esa orquesta, yo que he sido músico aquí donde me ven, guitarrista de un conjunto de rock, así que la música siempre presente. Ahí se puede, sí, ahí se puede colocar perfectamente cuál sería la distribución de los alimentos dentro de la orquesta de la nutrición. Bien, ¿qué es lo que hace la gente? Los listos. Pues nada, lo de aire lo quitamos porque a mí no me gusta cómo suenan las trompetas fuera. A mí me gusta mucho el bombo. Si hay 7 bombos en la orquesta, esa es la influencia alimentaria de hoy día. Volver loco a la gente y hacer que la partitura, que está muy bien hecha, pues tenga que tener arreglos constantemente. Vamos a empezar por aquí. Bueno, nosotros empezamos siendo una musaraña y siendo una celulilla, pero bueno, vamos a empezar la película desde aquí. La historia de nuestra alimentación es muy compleja, pero a su vez muy simple. ¿Qué está haciendo el australopiteco? ¿Va a comer? ¿Qué va a comer? Pues lo que pueda. De ahí, en un salto grande, pasamos a esa estructura. Un paleolítico avanzado, donde ya empezó a haber lindes y empezó la gente a pelearse. Hay un libro que va a salir ahora en febrero de un autor americano que dice que el odio empezó hace 10.000 años. Claro, empezó con esto. En cuanto que la gente tenía su vaca, su niño, su oveja y su linde, pues empezaron las peleas. Tú me vas a quitar la vaca, tú me vas a quitar. Hasta entonces, cazador-recolector. Bueno, hoy estoy aquí, mañana estoy allí. No me peleo porque si me peleo a lo mejor me hieren y me quitan gente. No, aquí todo empezó así. Pero ¿qué hace este? Este está cultivando, caza lo que puede, pero pero de esto hace 10 minutos en nuestra historia. La cosa ha sido muy dramática mucho antes. Esa escena es muy habitual, ha sido nuestra vida. Esto es la auténtica maravilla que ahora tenemos. Que gracias a que hay gente que hace ese trabajo, nosotros podemos disfrutar de todo esto. Y todo esto estaba maravilloso y la gente lo pasaba estupendamente, cumpleaños, la calle Sierpe, todo maravilloso, pero de pronto hace 2 años vino un visitante inesperado, el COVID. Y cuando vino el COVID y se presentó en nuestro entorno, ¿dónde fue la gente? A 2 sitios, a los médicos y a los supermercados. A los médicos de vez en cuando y a los supermercados todos los días. Todos los días. Y gracias a que no hubo escenas como esa de arriba, todavía podemos estar aquí hablando. Si los supermercados están una semana con las estanterías vacías, aquí estamos a tiros, pero no hay que esperar una semana. Y gracias a quien no estamos a tiros, a esta gente, al agricultor y al ganadero.
no solamente a la agricultura y al ganadero, que no dejaron ni un día de trabajar, sino a más gente, a los transportistas y a la distribución. Y que quiero hacer un pequeño homenaje a don Juan, porque muchas veces la gente cuando oye sinfonías nunca le aplauden al compositor. Todo el mundo le aplaude al pianista y al primer violín y al director, pero hay un compositor detrás. Este señor es de los compositores de la industria de la distribución alimentaria. Gracias a él, y el pobre, últimamente, no sé por qué se meten con él, pero ese pequeño homenaje ahí lo tenemos. Miren, primera barbaridad que hoy día estamos cometiendo constantemente, se está cometiendo, cuestionar la antropología, cuestionar nuestra historia. La dieta fue clave en la hominización. Nosotros este cerebro que tenemos ahora, de 400 centímetros cúbicos, pasó a 1500. Y hubo un momento importante en esa transición. Ahí. Ese momento en el que pasamos de frutas, omnívoros, un poquito más el fuego, pero eso fue aquí. Hace 2.500, 2,5, 2,7 millones de años. Pocas veces se para uno a pensar en ese momento. ¿Qué pasó ahí? Muchas cosas no sabemos lo que pasó. Intervención divina, posiblemente, porque es raro. No ha pasado esto en ningún animal. Nosotros vemos un cocodrilo de ahora y de hace 47 millones de años y es el mismo cocodrilo. Y los leones, el mamut, ustedes saben de eso más que yo. No ha habido evolución que diga, mira, el cocodrilo empezó a comer brócoli y le han dado el premio Nobel de literatura, es un cocodrilo el año pasado. No, esas cosas no han pasado nada más que en nosotros. ¿Por qué pasó? El caso es que pasó. El caso que pasó, y en eso tuvo muchísimo que ver esto, la introducción de la proteína animal, y no solo de la proteína animal, que eso tengo yo mi pequeña teoría, los regalitos que trae la proteína animal. La proteína animal no son solamente los aminoácidos, que lo son, claro que sí, pero son los regalos que trae. Porque trae hierro, porque trae zinc, porque trae selenio, porque trae B12, porque trae muchas cosas que son fundamentales en el desarrollo del sistema nervioso. Supongo yo que tendrían mucho que ver en alegrar todo ese crecimiento cerebral. La gente hemos pasado 1.500 centímetros cúbicos, casi todos tenemos 1.500 centímetros cúbicos, pero ha habido un problema últimamente, es que el software, la adaptación del software para utilizar toda esa cantidad de neuronas, hay gente que no lo ha actualizado todavía. No sé si es que han tenido un virus o ha pasado algo, pero la verdad es que es increíble las cosas que pasan últimamente. Bien, momento crucial, ese. Y miren la caja de herramientas de hace 2 millones de años. ¿Eso para qué era? Pues eso era para deshuesar, para cortar, para cazar, pero esto no era para jugar al tenis. Es que ahora resulta que nosotros, hay muchas teorías, por eso lo pongo aquí como mito número 1. Nosotros hemos sido herbívoros pacíficos, un poco más y estamos haciendo yoga desde el Australopithecus y de pronto hemos sido asalvajados y no hemos empezado a matar animales y a comérnoslos. Bueno, eso hay gente que lo defiende. Cubertería de hace 2 millones de años. Pero es que luego eso fue octubre de este año. No, los neandertales no eran vegetarianos. Pero no solamente no eran vegetarianos, sino que eran casi más carnívoros que otra cosa. Claro, si es que no tenían otra cosa, ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a cultivar? ¿Patatas, los neandertales? ¿Brócoli? ¿O salsa rosa con mayonesa? Pescar, claro que sí. Pero para pescar hay que ser un poco más listo que para pegarle un garrotazo al animal de al lado. Hace falta tener una estructura y hace falta saber que eso es un pez y pescarlo y que se come y meterse en el agua y que etcétera, etcétera. Que está fenomenal, magnífico, lo hemos introducido. Pero este tema es clave. Sobre esto hay trabajos interesantísimos que yo le recomiendo ahí. Y luego una cosa que yo digo siempre, yo no sé este tema cómo se puede cuestionar. Mire, ese es el aparato digestivo de un carnívoro y este es el de un herbívoro. Y nosotros somos de colon corto, intestino delgado largo. Somos mucho más parecidos a un carnívoro que a un herbívoro. No tenemos esa estructura de colon largo que tiene un gorila, que por eso se permite comer tanta celulosa y no le pasa nada. Y luego hay algo que cuando lo cuento poca gente cae. Los ojos. Nosotros tenemos los ojos de un depredador. A ver qué animal que no sea depredador tiene los ojos para visión estereoscópica.
¿Por qué lo tenemos así? Como el águila, como el león. Si hubiésemos sido veganos, lo teníamos como ese de 300 en los lados. Porque todos los animales herbívoros tienen los ojos en los lados. Nosotros no estamos para que nos coman, estamos para comernos a los otros. Bueno, pues esto, obvio, ustedes no hace falta que yo sea obvio, lo digo para gente que considera que no. Imposible a mucha gente hacérselo entender. Y luego la caza. Este hombro tan bonito, pero tan puñetero que tenemos, que se luza y que tal, es que la caza ha modelado nuestra anatomía, desde el brazo propulsor hasta la cadera, hasta el hombro. Porque es que hemos pasado millones de años, haciendo eso. Y eso evolutivamente ha generado toda una estructura. Y luego más cosas, mire, la cubertería arcaica. La hiena y nosotros hemos sido los únicos que hemos llegado a despiezar las 7 fases de despiece que tiene un ñu, hasta la última, que son los huesos y el cráneo. Y de eso hay restos. Esas lascas están hechas para eso, para despiezar. Y la cubertería, ahí la tiene. Desde raspar los huesos, primero, a comerse todo lo que haya, hasta armas para cazar. Primero carroñeros, miles de años, y luego poco a poco la cacería. Esta ha sido nuestra, como verán ahí no están viendo Netflix, ahí están lo que hemos hecho durante muchísimos millones de años. Bueno, pues la estructura proteica en nosotros es fundamental porque supone pues el 70% de nuestro organismo, y cuando hablo de esto en clases la gente no se entera, o es muy difícil entender que las enzimas son proteínas, que los anticuerpos son proteínas, que el colágeno son proteínas, que las hormonas son proteínas, es que todos son proteínas, y que las proteínas es una reserva magnífica, no energética. Por eso yo no entiendo por qué la gente toma proteínas después del deporte, porque las proteínas no se han gastado durante el deporte. Yo que me he pasado la vida con esto, hidratos de carbono sí, proteínas no. Y cuando se intenta cuestionar la estructura proteica de nuestra dieta, pues se intenta descabezar esta parte de arriba, todo eso. Y esto no funciona así. De las 3 patas quitamos una, y de toda la convocatoria, en lugar de jugar con 11, vamos a jugar con 7, pues el partido no se gana con eso. Las proteínas tienen esta magnífica secuencia formada por aminoácidos. Cuando yo estudiaba la carrera y la especialidad hablábamos de aminoácidos, pero profundizábamos poco en la especificidad de cada aminoácido. Comparándolo con moléculas como el glucógeno es un tabique, este tabique con el mismo ladrillo repetido. Las proteínas son un tabique con un montón de ladrillos diferentes. Y esos ladrillos diferentes, cada uno tiene una función. En el planeta habrá unos 500 aminoácidos, pero nosotros necesitamos 20 esenciales, 20 fundamentales, de los cuales 8 o 9, depende del momento, son esenciales. Esos solamente se puede conseguir básicamente a través de la proteína animal. ¿Que hay proteína vegetal que tienen algunos? Sí, pero no todos. Pero no tienen la misma biodisponibilidad, como luego tocaremos. El concepto de alto valor biológico viene determinado por eso precisamente. Una proteína de alto valor biológico es una proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Si no, su valor biológico se va deteriorando hasta ser muy escaso. La proteína de origen animal es de alto valor biológico. Y hoy día tampoco se tiene en cuenta ese concepto. Y la especificidad de los aminoácidos es algo en lo que yo llevo mucho tiempo trabajando y en lo que seguiré cada vez más, porque no se tiene en cuenta. Ni en clínica lo tenemos en cuenta, ni en la mayoría de los procesos de investigación. No es decir proteínas, no. A mí no me diga el Atlético de Madrid, dime los jugadores y dime el puesto que cada uno tiene y qué hace. Porque cada uno de ellos tiene una misión. Y si falta, el equipo cojea. Y cojea exactamente en las funciones que tiene ese aminoácido. Ese aminoácido era uno de los pasajeros que venían a trabajar. Lo que pasa es que no lo hemos conceptualizado así durante mucho tiempo. Proteínas, en general. No. ¿Qué? Porque la leucina es clave. Cuando di clase de esto, estoy un cuarto de hora con cada uno de ellos, con todo lo que tienen y lo que dan. La valina, metionina, lisina, fenilalanina. La fenilalanina que genera dopamina,
que genera adrenalina, que sin esas dos neurotransmisores somos un espárrago. No tenemos ni vitalidad, ni dinamismo, ni ilusión, ni perspectiva, ni capacidad de decisión a largo plazo. Tristófano, con la serotonina por medio y la función digestiva del tristófano. La función digestiva del tristófano. Por eso se utiliza inhibidor de la recaptación de serotonina para el estado de ánimo, incluso para el apetito, claro, pero es que está ahí. Treonina, histidina y los no esenciales. Fíjense la cantidad de cosas que hay ya en una estructura proteica. Los neuropéptidos, hay más de 300 neuropéptidos. 300 neuropéptidos que derivan de la estructura de los aminoácidos de las proteínas. Las cadenas de aminoácidos que están situados en las membranas de las neuronas son aminoácidos. Por supuesto, los neurotransmisores, aminas biógenas, muchísimos. Miren la riqueza en aminoácidos que tiene la carne de vacuno, por ejemplo. Y miren, y he puesto nada más que algunos, lo que pasa, los síntomas difusos que muchas veces vemos en clínica y que podrían estar, no se relacionan, ¿eh? Esto no se hace, pero podría ser. Fatiga mental, falta de apetito, falta de ilusión, motivación, dificultad, decisiones, necesidad, etcétera, etcétera. Dopamina. Dolor de cabeza, hambre compulsiva, tristeza, falta de memoria. Serotonina. GABA, miedo, ansiedad, insomnio, baja autoestima. O sea, esos son síntomas psiquiátricos, psicológicos en todo caso, pero son síntomas bioquímicos. Hay ictus que cuando la gente le da, pierden la capacidad de decidir. Todo el mundo cree que eso de la decisión viene de serie. No, no, no. Personas que tengan ciertas dificultades como esa, se va a un supermercado, se pone delante, se va y no compra nada. Porque es bioquímica la que la hace decidir. La decisión, el planteamiento a largo plazo, la perspectiva de creación, la creatividad viene de la dopamina. Y la dopamina viene de aminoácidos. Y los aminoácidos vienen de las proteínas. Y de las proteínas de alto valor biológico. Luego, si empezamos a quitar la carne, estamos empezando a quitar el buque que trae consigo pasajeros que sirven para ese tipo de situaciones que de momento consideramos psicológicas. Pero quién sabe si poco a poco, cuando vayamos profundizando, la relacionamos con una estructura bioquímica. Cada vez más. Luego están los péptidos bioactivos. En la digestión de las proteínas de la carne quedan residuos que antes se identificaban como basura proteica. No, hombre, no. Son péptidos con actividad biológica. Péptidos con actividad biológica que miren por dónde vamos. Desde la actividad antihipertensiva hasta la ansiedad, actividad opiácea, etcétera, etcétera. Pero viene una segunda parte, es que interaccionan y se van reconvirtiendo. Y estamos en pañales. ¿Dónde está eso? En la carne y en la leche. Y cuando hablo de carne hablo del jamón, el pescado también, etcétera, etcétera. Pasó como un misil sobre esto. Vitaminas. Pues mira las vitaminas del grupo B, ¿en qué fases del metabolismo intervienen? La B1, que interviene ahí, pero la B1 en el deporte es fundamental, porque interviene en el umbral anaeróbico, en la prolongación y el incremento del umbral anaeróbico. La B2, la B6, fíjense, los 5 pasos de la B6. La B12, clave, pero no solamente para la eritropoyesis, sino para el sistema nervioso, sino para, de alguna manera, engrasar esos pasos. La B3, que poco caso se le hace, y miren dónde se coloca la B3, en qué paso del metabolismo. La B7, la B5, por supuesto la A, la D, y los minerales. Es que la carne, aparte de aminoácidos, aparte de péptidos bioactivos, aparte de todo lo que genera eso en el organismo, resulta que viene una importante dosis de pasajeros que son vitaminas y otra importantísima que son minerales, de los cuales pues tampoco se presta mucha atención. El hierro. Bueno, es que las lentejas tienen hierro. Bueno, las lentejas tienen hierro, pero el hierro de las lentejas se absorbe 5 veces menos que el hierro de la carne, que el hierro hemo. Y para convertirlo del no hemo en hemo, hace falta toda una ingeniería. Luego, ¿qué hacemos? Si lo tenemos aquí, un filete de hígado es una joya. El profesor Marañón fue profesor de mi padre.
y yo me leía los apuntes que tenía de cómo curaba don Gregorio Marañón las anemias, con hígado vuelta y vuelta, y vitamina C. Pero es que, por eso, hierro, el zinc, si el zinc interviene en 200 enzimas, 200 enzimas. Cuando debilitamos el zinc, estamos debilitando un bagaje metabólico fundamental. El selenio, el cobre, el yodo. ¿Por qué la mayoría de la gente que no toma carne toma sal yodada? Pues porque le falta yodo. Le falta yodo. Lo hacen como, no, le falta yodo. Por eso, no, es que la sal yodada es mejor, ¿no? Si tú tienes yodo no te hace falta tomar sal yodada, solamente es cuando falta. Y luego las propiedades biológicas de la proteína animal. Fíjense la cantidad de cosas que llevamos diciendo, ¿eh? Pues ahora resulta que vamos a darle funcionalidad. El valor biológico. La proteína animal tiene todos los aminoácidos esenciales. Luego es proteína de alto valor biológico. Tiene mayor índice de digestibilidad, es decir, de capacidad de facilitar la absorción. Y luego tiene mayor grado de biodisponibilidad. La biodisponibilidad, como ustedes saben, no es los pasajeros que llegan a la boca, son los pasajeros que entran en el circuito metabólico. Y la proteína animal tiene un alto grado de biodisponibilidad muy superior de la proteína vegetal, y eso se mide con los aminoácidos digestibles, el DIAS. Miren, pechuga, huevo, leche entera, y miren eso. La capacidad biodisponible de los aminoácidos de la carne, del pollo, de los huevos, de la leche, en relación con los vegetales. Por lo tanto, cuando se intenta sustituir a la proteína animal con la proteína vegetal, pues es un toreo de salón. Sí, tienen, pero lo importante no es lo que tienen, sino lo que se absorbe. Dos espacios de futuro hay importantes para las proteínas que se tocan poco. Uno, el deporte, y otro, la tercera edad. ¿Por qué les digo eso? Porque en el deporte se ha puesto de moda el consumo de proteína sintética y se está despreciando la proteína animal, cuando la proteína animal es la que tiene de verdad los elementos como este, que se suplementa cuando no habría necesidad con la carne normal, lo que tiene una carne normal. Y miren, por ejemplo, alguien que consuma 50 o 60 gramos de batidos, de estos que hay todo el día en los gimnasios, equivale a 200, 150 gramos de jamón, carne de ternero o carne de cerdo. En los gimnasios no venden jamón, ni solomillo. Sin embargo, venden lo otro. Y yo he hecho test en deportistas, enseñándole una lata de proteína y enseñándole un trozo de solomillo. ¿Dónde están las proteínas? Por supuesto, en la lata. Es que no saben la mayoría de la gente dónde están, ni de lo que estamos hablando. Pura proteína. Tiene 35 gramos de proteína. El lomo llega hasta 38, en muchos casos. El lomo embuchado. Por eso yo pongo mucho eso. Pura proteína, eso es pura proteína. Tercera edad. Miren, hoy día uno de los problemas que hay es que la gente mayor no consume proteína animal por dificultades en la deglución o dificultades en la masticación. Y a todos, yo lo digo siempre, habrá que inventar algo, porque hoy día una de las epidemias grandes que tenemos es la sarcopenia, la debilidad muscular en las personas mayores por déficit en la ingesta de proteínas, porque no pueden. La industria se preocupa de los millennials, de los blogueros, de la gente joven, de los vídeos de TikTok, pero no se ocupan de los 5 millones de personas que viven solas, que son mayores y que son las que han hecho posible que los millennials estén aquí. Así que palo gordo a esa situación, porque es que la industria le da lo mismo. No, esto, y se hacen cosas muy bonitas, muy coloridas, para que lo lean 4 que les importa un comino. Y sin embargo, la persona mayor no tiene algo digno, no un potito, sino algo digno para poder consumir este tipo de proteínas. Primero, esto ya rapidito. Voy a estar muy ajustado, Miguel, al tiempo. Hoy día los procesos de aceptación de un alimento son muy variados. Químicos, sensoriales, perceptivos, hedónicos, tal. Todo es qué bueno está, el sabor, y los concursos gastronómicos, todo es que me parece muy bien, pero esto no se tiene en cuenta. Ese conocimiento, como he dicho antes, la salud. Bueno, voy a comer esto porque esto es bueno para aquello, me han dicho que es bueno para esto, o he leído, o me han informado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Miren, que de salud
y de alimentación y salud han cogido el mando los que no saben. Los que no saben. Desde don Gregorio Marañón, don Francisco Grande Cobián, del que yo fui alumno, don Gregorio Varela, hasta hoy, ellos son los que hablaban de alimentación, son los únicos que sabían, y ya está. Pero hoy día habla todo el mundo. Todo el mundo. Las actrices de cine, los que TikTok de lo que sea, y además de manera beligerante e impertinente. Y violenta incluso. ¿Por qué? Porque es un negocio. Decir cosas raras es un negocio hoy día. Y si el vídeo lo ven 2 millones de personas, pues fantástico. Y si lo ven 22 millones, mucho mejor. Por eso no se habla de este tema. Otro tema. La huella de carbono. Pues claro que hay huella de carbono, claro que sí, claro que sí. La producción de CO2 en el planeta es mucho mayor. Pero, ¿quién lo produce? Porque lo primero que lo produce es la atmósfera. Y nosotros. Pero luego resulta que cuando uno se va a los números, la producción de la industria, 78-80%, la agricultura, la ganadería, 8, 10, llegamos al 12. ¿Realmente son el responsable del cambio climático o de la huella de carbono? Yo creo que la estrategia, la verdad es que quien lo haya hecho está muy bien, porque ha logrado dirigir la mirada de este tema a quien no tiene la culpa. Bueno, que tiene una parte de culpa, pero que la naturaleza esto lo tiene bastante considerado. Pongo un ejemplo que me gusta mucho poner siempre. Imagínense una casa donde llega un recibo de la luz altísimo y el señor dueño de la casa tiene una plantación de marihuana en el sótano que gasta un montón de luz, tiene todo encendido, coche eléctrico, tal y cual, y hay un muchacho que está estudiando con un flexo en una habitación. Cada vez que llega la factura de la luz le echa la culpa al chaval. Bueno, pues eso pasa con esto. Si la agricultura y la ganadería son responsables del 10-12%, del metano un poco más, pero en 12 años el metano se recicla. Y esta huella de carbono, pues hay muchos métodos hoy día para limpiarla, pero si hay que soportar algo, será esto, ¿no? ¿Por qué no hablan de coches o hablan de otra cosa? Pues no. A la gente le pregunta, ¿usted qué haría para salvar el planeta? Estadística de verdad, no comer carne. Come bien, salva el planeta. Todo es relativo a eso, pero en un porcentaje de gente muy alto, ¿eh? Es decir, quien haya construido este argumento lo ha hecho muy bien, pero es mentira. Es mentira. ¿Que hay producción de CO2? Sí hay producción de CO2. Todos producimos CO2. Hombre, nosotros, con 10.000 millones, 11 millones de toneladas de CO2 al día producimos los humanos. Y cuando se corre una maratón más y un partido de fútbol más, vale. Bueno, pero esto es asumible. La ganadería tiene su cuota, claro que sí, pero hay que darle de comer a 10.000 millones de personas. Y además hay que darle vitamina B12 y los aminoácidos y todo eso que hemos dicho antes. Bueno, pues eso está ahí. Es la estrategia estupenda. Yo tengo la esperanza de que las cosas cambiarán. Y es más, miren, cuando se cerró el mundo, en 10 días, miren cómo estaba la contaminación. Y no había una vaca ni un cerdo menos. Seguían todos ahí. Luego, mito. Sí, mito, pero la gente cree que no. Hombre, y luego, como Dios nos ayuda, bendita la hora, ¿no? En 20 años, si todo va bien, con la fusión nuclear habremos resuelto mucho. Si todo sigue para adelante, las cosas van ahí, y la captación de CO2 se lleva a cabo, que hoy día hay muchos métodos para captar CO2, y hacer que lo que la ganadería produce pues sea una cuota que tendremos que asumir, porque es que nos da cosas como las que estamos viendo, ¿no? Más cosas, más ataques. El etiquetado. Al jamón le ponen una E de maldad y a la hamburguesa vegana una A de bondadosa. Esa es la historia. Eso es lo que hay. Al aceite de oliva prácticamente está arriba, está en puestos de descenso. Y el jamón está en segunda vez. Y la Coca-Cola ganando la Champions. Esto se inventó en Oxford para colegios. Y de ahí se ha sacado
para todo el mundo. Y mide 4 cosas: las grasas, la sal, las calorías, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esas 4 cosas pretenden ordenar toda la alimentación del mundo. Yo en el tema del fútbol pongo otro ejemplo siempre. Imaginamos que no conocemos a un jugador. El jugador que es pequeñito, que no defiende, que desaparece durante un rato del partido y que a veces está implicado o no. ¿Se le ficha? En absoluto. A veces Messi. Es decir, tú no puedes jugar a las cosas tan sectariamente. Bueno, pues ahí lo tenemos. La gente que sigue una dieta intencionadamente restrictiva. Porque las dietas vegetarianas veganas son intencionadamente restrictivas. La gente que vive en Mali tienen una dieta restrictiva, pero porque no pueden tener otra cosa. Pero la gente que vive aquí y quita cosas de en medio es porque quiere. ¿Por qué lo hacen? Un porcentaje importante lo hace por cuestiones éticas, que ahora veremos. Realmente no es tanta la población, pero es muy contundente, es muy beligerante. Por aspectos éticos, yo cuando me hablan de ética de la biología, y ustedes saben de hecho, la biología, ¿qué ética tiene? No tiene ética. La ética es personal y cada uno puede pensar lo que quiera. Pero cuando se arranca una mata de maíz, se está arrancando una estructura que tiene 45.000 genes. Nosotros tenemos 31.032, ¿eh? O sea que a lo mejor el maíz es más evolucionado que nosotros. Y el trigo. Es decir, puestos a quitar vidas, y una cucaracha no resiste el pisotón de mucha gente, ¿eh? Ni una lombriz, ni un mosquito. Y el tamaño, no sé hasta qué punto es el que determina la ética. Bueno, pues ética. Segundo, sostenibilidad. Ya hemos visto que no tiene sentido. Tercero, salud. Salud. Ahora analizaremos eso. O sea, la gente se restringe su dieta pensando que si quitan proteína animal, su dieta gana en salud. Suben un escalón en la salud. Y luego un cuarto punto, moda, mimetismo. Gente que ve que un actor o quien sea hace esto, vale, lo sigue. ¿Eso qué consecuencias trae? Que esta gente que hace eso se suben en su escalón de moralidad y piensan que lo hacen mejor que el resto. Y entonces se vuelven militantes, se vuelven violentos. Y a mí me parece muy bien que la gente haga lo que quiera, pero lo que no tiene tanta gracia es que la gente que hace algo intente convencer a los demás de que lo haga. Yo tuve una vez un paciente en Sevilla, y lo cuento mucho, que era escalador y le daba por escalar la Giralda a pelo, sin arnés, por la tarde, hasta que lo detuvieron, ¿no? Bueno, no solamente escalaba la Giralda, no se mató de milagro, sino que recomendaba a la gente que lo intentaran porque era una cosa extraordinaria y el subidón que había luego. Claro, ese tipo de gente no tiene sentido. Otro que tuve una vez que corría una maratón todas las tardes. Terminaba de trabajar y corría 42 kilómetros. Pero, hombre, por Dios, bueno, es lo más sano. Y el tío me montó una porque yo decía que eso, hombre, ¿cómo va a ser sano eso? Pues nada, ese es el problema. Que la gente que hace una cosa, y sobre todo, mire, antiguamente, digo antiguamente, estamos hablando de no tantos años, la humildad, el desconocimiento era humilde. La humildad iba paralela a la falta de cultura y a la falta de conocimiento sobre todo. La gente decía, yo en mis cortas luces, ustedes han oído muchas veces, a ver si lo oyen ahora. Ahora no tiene cortas luces nadie. El ignorante se ha vuelto violento y beligerante. Y mientras más ignorante, más beligerante. Se lo sabe todo y la ignorancia es un plus. ¿Cómo que yo no sé? Yo sé. Lo importante es lo que uno sabe, no los títulos. Me dijo a mí una vez un electricista cuando me cuestionó una cosa de nutrición. Era culturista y ya, yo soy catedrático, soy endocrino. Sí, pero lo importante es lo que uno sepa, no los títulos que uno tenga. Así estamos, ¿no? Eso es un problema, porque la gente que defiende estas cosas se vuelve militante y aunque sean pocos, pues la liamos. Como el ejemplo es del Madrid, pero lo siento, mañana sale, ¿verdad, Fede? Mañana sale una pancarta que llevan 2 personas en el Bernabéu y dicen que Benzema no se merece el Balón de Oro. Mañana, los periódicos del día siguiente, el Bernabéu se manifiesta contra el Balón de Oro de Benzema. En eso estamos. En eso estamos. Por un lado, la prensa.
Por un lado, el de mis cortas luces, que ya no se acuerda ni de lo que son luces ni de lo que son cortas. Y se vuelve violento y se vuelve agresivo y encima quiere que todo el mundo siga lo que hace. Yo dejo de comer esto y es lo mejor del mundo y el que lo haga es tonto y es malo y tal, y es un asesino y tal y cual. ¿Qué es lo que hace la gente cuando tiene una dieta restrictiva? Pues descabeza eso, como hemos visto antes, ¿vale? Una cosa que tiene 3 patas, la dejamos en 2, pues ya tenemos problemas. Para compensar tiene que tomar eso, ¿eh? Es decir, una dieta perfecta que haya que tomar un montón de pastillas es como un zapato perfecto, pero hay que llenar el pie de tiritas, ¿no? ¿Dónde está lo perfecto del zapato? Y luego miren, cosas que ocurren. Cosas que siguen ocurriendo. Manifestaciones ya contra niños. Esto es un estudio de la Universidad de Graz fantástico, ¿eh? Donde ya cuestiona la ansiedad, la depresión en la gente que tiene este tipo de dieta restrictiva. Y terminan diciendo que la gente que hace esta dieta restrictiva, y no quiero nombrarlo por su nombre, tienen peor estado de salud física y mental, tienen una calidad de vida más baja y requieren más asistencia médica. El tercer punto por el que la gente hace esto era salud, ¿eh? Vamos a ver. Y luego, miren, el 86% de la gente que hace este tipo de dieta lo tiene que dejar en el primer año, ¿eh? Pero no lo dejan porque hayan cambiado la ética ni hayan cuestionado los criterios, no, porque no pueden, porque no son capaces de sostener biológicamente en su organismo con esos déficits. Universidades que se han manifestado contra eso, etcétera, etcétera. Y luego trabajos como este, ¿no? Y poblaciones que tienen un consumo cárnico habitual viven más, tienen mayor expectativa de vida. ¿Por qué esto no se hace más? Porque no ha habido necesidad. Hace poco en una charla el presidente de Asaja me lo preguntó de Córdoba. Dice, Antonio, ¿esto por qué no se dice ya? ¿Por qué no se ha hecho antes? Yo, porque no ha habido necesidad. Yo no he tenido nunca que hablar de esto. Y soy endocrino hace 50 años, 40 años. Nunca me ha preguntado nadie en los años 70, 80. No, ahora sí. Bueno, es como yo pongo siempre también, los ucranianos no sabían lo que era un misil, ¿eh? Hace un año. Ahora no ven otra cosa. La carne sintética. Mira, la carne sintética, y hablaba con el presidente antes de empezar, la carne sintética en realidad es una fotocopia de células que conllevan problemas nada más que de génesis. Lo que se hace es multiplicar a ritmo de tumor en bioreactores con cultivos especiales una célula. Evidentemente sostiene algo parecido a lo que es la carne. ¿Pero eso ha pasado por un ser humano? No. ¿Ha pasado sangre por ahí? No. ¿Se ha depositado B12? No. ¿Se han depositado? ¿Dónde están los aminoácidos? Eso. ¿De dónde han salido? ¿Se han fotocopiado? ¿Se fotocopia un aminoácido? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde están los péptidos bioactivos? ¿Dónde están los precursores aminoácidos? Es muy complicado, ¿eh? Yo creo que esto generó una gran expectativa, pero a ver cuando esto se analice y se coma. Porque esas células llevan en el ARN la potencialidad de reproducción a ritmo de tumor. Y eso la gente se asusta mucho con la vacuna por el ARN, pero bueno, ¿y esto? Es que eso va directamente al ARN. Bueno, ese es el esquema y tiene, además ellos, está puesto, ¿eh? Las patentes públicas revelan la creación de células oncogénicas o cancerígenas. Y luego tienen que tener activación o inactivación de varias proteínas que son responsables de la supresión de tumores. O sea que en la génesis de esta estructura hay muchas más cosas de las que parece. La carne vegetal. Mira, la carne vegetal no es carne. La carne vegetal es un condensado, conglomerado de vegetales. Eso al que se le quiere dar aspecto de carne. Bueno, salchicha, mira lo que tiene la salchicha. Pero mira la calificación que le pone. Nada. Y eso no es ultraprocesado. Y más, la propaganda dice que esas carnes mejoran el sabor, mejoran la jugosidad y mejoran la carnosidad. Esto ya es el colmo. O sea, yo mañana me voy a vestir de Mbappé, salgo y soy mejor que Mbappé. Mejoro a Mbappé, nada más que porque me he puesto un disfraz. Se añaden menos ingredientes y tienen un menor procesado. Y mejoran el perfil nutricional. Bueno, es que esto lo pone la publicidad. Más carnosidad en algo que no es carne, ¿no? Eso es como ese Ferrari.
lo pintamos en un Ferrari, pero hay que lo arranca luego, claro. Verlo y subirse, estupendo. Conducirlo es distinto. De hecho, ya hay artículos, ¿verdad, José Manuel?, que ya detectan, porque claro, es que esto está empezando, que la gente que lo consume tiene problemas de hierro, tiene problemas de zinc, etcétera, etcétera. Claro, no van a tener problemas de hierro de sí, si están montándose en el Ferrari y creen que lo están conduciendo. Pero la expectativa de aceptación de la gente joven es muy alta. Así que aviso a navegantes. Todo esto que yo he dicho, la gente joven que no se lo saben. Y si se lo saben, les da igual. Miren cómo aceptan este tipo de alimentos que le llaman híbridos. De todas maneras, no debemos estar haciendo muy mal esta pantalla de José Manuel, porque estos somos nosotros. Somos uno de los consumidores de carne más altos y, sin embargo, tenemos una expectativa de vida muy alta. En cuanto a longevidad y en cuanto a tumores. Toda esta historia de que la carne produce cáncer, etcétera, pues realmente eso se sacó de quicio, no estaba justificado. Y las consecuencias, pues, están ahí, que nosotros no tenemos esto. No, nosotros tenemos un patrimonio espectacular, que es la dieta mediterránea, que es la primera dieta calificada del mundo a todos los niveles, y en esto cabe todo. Hasta el vino tinto y la cerveza en dosis moderadas. De manera que con ese equipo es muy difícil que podamos tener una nutrición mala o desfavorable. Esto lo digo siempre, que la alimentación es bioquímica, no es filosofía. No se olviden de esto, porque cuando nosotros consumimos carne, desde el Australopithecus hasta la fiesta de cumpleaños, ahí están el transatlántico de moléculas. Miren, y termino con este pequeño sketch. Cuando el organismo quiere pedir por Amazon hierro, selenio, zinc, aminoácidos, proteínas de alto valor biológico, etcétera, etcétera, se la encarga a la proteína animal. Y el que tiene que traérselo es la proteína animal. La empresa de paquetería se llama Alimentación Sana, y esta señora, ¿qué ha pedido? ¿Qué ha pedido esta señora? Ha pedido proteína, ¿vale? Ha pedido hierro, ¿vale? Ha pedido tal. Toma usted, señora. Desde el Australopithecus no tenía Amazon, pero tenía instinto. Nosotros tenemos Amazon, pero cada vez tenemos menos instinto y más poca vergüenza. Señores, muchas gracias. Muchísimas Una pregunta. gracias, doctor Escribano, por esta conferencia, que ha sido una conferencia muy bien estructurada y a su vez pues muy amena, seguramente pues un poco controvertida en algunos puntos que usted ha vertido, ¿no? Pero para eso tenemos la audiencia, para que hagan las preguntas correspondientes. Tenemos muchos fisiólogos en la mesa, tenemos en la sala, tenemos especialistas en alimentación, doctor Ordóñez. Muy amena y muy demostrativa de la importancia de la proteína de origen animal. Estoy totalmente con usted en todo lo que ha dicho, ¿no? Realmente. Pero yo destacaría algo importante. Los nutrientes que son totalmente necesarios por los alimentos de origen animal. Ya ha dicho las proteínas, que tienen un equilibrio de aminoácidos esenciales muy completo, sobre todo la del huevo. Son de valor biológico 1, la de la carne un poquito menos, porque está tejido conjuntivo, que es una proteína de poco valor nutritivo, porque está compuesta fundamentalmente por glicina, prolina y hidroxiprolina, y poquito de los demás, ¿no? Y también las proteínas del suero de la leche, de alto valor biológico. Pero después hay unos nutrientes, los micronutrientes, que son importantes. Por ejemplo, yo diría el calcio en la leche. Que lo he tocado desde un avión. No, pero yo lo que quiero decir que convendría destacar son nutrientes. Sí, sí, El calcio de leche es lo mismo que el hierro en la carne. No es calcio mineral, es calcio coloidal unido a la casina que se metaboliza estupendamente. Y después la leche también tiene riboflavina y el cianocobalamina, o sea, la vitamina B2 y la B12, con medio litro de leche el aporte de los niños es del 100%, la vitamina 12. La vitamina 12 es fundamental, pero en el mundo vegetal no existe.
Y entonces, pues, realmente esa cosa. Pero, sin embargo, también tiene algunos pequeños problemas. Por ejemplo, la vitamina, el ácido fólico, pero los folatos en la leche son bastante deficientes. La vitamina D también está enriquecida con vitamina D y después también el hierro en los productos lácteos. Y realmente la carne, pues el hierro es fundamental. No se puede vivir sin el hierro, que usted lo ha dicho, en forma hemo, que es el que hay fundamentalmente en las carnes rojas. Claro. Las carnes. Pero yo creo que esas cosas hay que destacarlas, porque claro, no solamente es un aporte proteico muy bueno, además, es que hay cosas que son fundamentales, la vitamina B2, la vitamina B12 y el calcio. Hombre, es que hoy eres de la carne. Yo cuando hablo de la leche... Bueno, también son proteínas, ¿no? No, sí, Bien, las proteínas, entonces, proteína animal, carne, huevo, lácteos y pescado. O sea, esos son los 4. Pero en cualquier caso, estoy de acuerdo totalmente con usted. Ahora le voy a hacer una pregunta. Allá por el 2017 se emitió un informe, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, que ponía a las carnes rojas como decía, posiblemente carcinógeno, y lo ponía en la categoría 2A. Están el amianto, están las aflatoxinas y otras cosas más que no me acuerdo. Yo realmente, eso se hizo, ponía por mayoría de los 22 científicos que actuaron ahí. Una mayoría que realmente debía ser una cosa, no es tan categórica como decir por unanimidad, ¿no? Y eso después tuvo mucha... En la prensa empezó a hablar de las carnes rojas, no sé cuánto. Y yo, a raíz de esto, me parece que eso es una cosa que no sé cómo la OMS se atrevió a decirlo, porque las carnes rojas aportan lo que decíamos anteriormente, el hierro. ¿Qué piensa usted en relación con ese informe? Sí, bueno, yo creo que lo que la OMS precipitó, no sé la influencia que pudo haber tenido, pero vamos, un alimento que lleva millones de años consumiéndose, que de pronto se atrevan a dar una versión de ese estilo, a mí me pareció precipitado y sobre todo fundamentado no en una estructura química, sino en un estudio de distintas secuencias, es decir, no es por ejemplo la nicotina, el tabaco tiene una molécula que produce cáncer, otra la sacarina, tal, sí, son identificables, los plásticos, etcétera. La carne no, la carne simplemente era derivado de teorías de un consumo en el que se consideraba excesivo y luego hicieron hincapié en los procesados, que la carne procesada ya es con más cosas, con acompañantes. Yo creo que pienso yo que o estaban muy mediatizados o estaban influidos o pensaron darle la vuelta a este tema del cambio climático o demás, que ya estaba entonces, bueno, estaba por supuesto, pero lo que sí produce la gente que come mucha carne tiene más problemas, pero porque no toma fibra, que es lo verdaderamente preventivo del cáncer de colon. Pero 4 o 5 veces a la semana, que es lo que recomendamos la carne, cuando han cogido gente que consume moderadamente carne y una dieta moderada y lo comparan con los que no lo consumen, los que consumen tienen mucho mejor grado de salud y tienen todos los parámetros mucho mejores. Lo que pasa es que yo creo que aquellos artículos, por mayoría, cogieron a todo lo malo. Todo lo que tenía ciertos problemas. Es más, no se ha vuelto a repetir el informe y todo lo que hay son estudios contradiciendo aquello. O hay muchos estudios contradiciendo aquello. De hecho, yo creo que fue muy precipitado. Hombre, si me dicen un alimento que lleve 20 días en el mercado, pero un alimento de millones de años, ¿cómo se atrevieron? Yo creo que fue muy precipitado, pero una segunda parte de intencionalidad pudo haber. Sí, hay de todo. Antes de dar la palabra al doctor Tresguerres, me preguntan a través de la nube, Carlos Agustín Vega, ¿qué recomendaría a las personas cuyo médico les indica que se abstenga de comer carnes rojas? ¿Me puede recomendar algún artículo específico al respecto? Gracias anticipadas. Excelente presentación, gracias. Bueno, es que, vamos a ver, es que la carne es que es roja. La carne normal de los animales es roja. ¿Por qué? Porque tiene sangre, tiene hierro. Y nosotros nos viene bien por eso. No hay un artículo que indique que hay que comer carne roja. Lo mismo que no lo hay ninguno que diga que hay que beber agua, ni que hay que respirar. Es que eso no existe, eso no hemos tenido nunca que llevarlo a cabo.
En el momento que alguien diga que estamos respirando mal, pues habrá que hacer artículos sobre eso, pero este es el hombre que... Hay médicos, claro que hay médicos que dicen que no, claro que sí. Yo tengo amigos que son negacionistas del virus, médicos, ¿eh? Y otros que son tierraplanistas. Hay gente para todo, como se dice en mi tierra. Y porque haya uno, o dos, o 24 que diga, pues yo qué sé, que diga lo que quieran. ¿Entiendes? O sea que en este sentido hay... Y el desconocimiento es espectacular en ese sentido. ¿Por qué lo hace? Mucho es por no... Vamos a ver. El mimetismo también existe en los profesionales. Y las tendencias actuales parece que colocarse en una opción progre, bien, adoptar un plato combinado en el que una de las cosas es no comer carne. No sé si me estoy explicando claramente. Hay platos combinados de conducta en el que está esto, aquello, lo otro, y no quiero detallar, y no comer carne. Parece que es que no comer carne es un añadido positivo en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque yo no mato animales, porque yo no tal. Muy bien. Doctor Jesús Fernández Guerres. Doctor Escribano, me ha encantado su charla. Yo Muchas tengo que gracias. decirle que soy lo mismo que usted, endocrino. Como además en mis últimos años me he dedicado a hacer medicina antienvejecimiento, lo que quiero es hacer alguna pequeña precisión sin llevarle a usted la contraria en absoluto, pero que sí es cierto que probablemente, yo por ejemplo recomiendo ninguna restricción proteica en niños, y lo digo hasta los 25 años. Y por supuesto ninguna restricción proteica en mayores de 75 años. Ahora, cuando yo me he dedicado a estudiar el estrés oxidativo, la inflamación y la muerte celular en distintas condiciones. Lo que no llevan las proteínas, lamentablemente, son antioxidantes, a pesar del selenio en pequeñas condiciones y tal. Pero si yo, como voy a vivir más años de lo que tenía calculado la naturaleza, por eso nada que objetar que coma toda la carne que quiera un señor que va a vivir 35, 40 años, que era lo que vivían en aquellos años. Pero cuando va a vivir 80, 85, le interesa llegar a los 75 en las mejores condiciones. Y para eso necesita unos antioxidantes que su organismo a partir de los 30, 35 años ya no produce. Y los tenemos que tomar prestados de las frutas y de las verduras. Y vamos a ver, yo no estoy diciendo que no haya que tomar proteínas en absoluto. Lo único que te digo es, cuidado que estamos también en una civilización que, como yo les digo a mis alumnos, si ustedes tienen mañana una fiesta, no se imaginan ustedes una mesa con lechuga, tomate y zanahorias. Se la imaginan con jamón, chorizo, queso, etcétera. Quiere decir, estamos en una civilización, al menos y en España especialmente, hiperproteica. Y eso tampoco es bueno. O sea, Totalmente de quiero acuerdo. decir que simplemente decir que estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho, pero que probablemente sea bueno desde el punto de vista de nuestra civilización actual y de una esperanza de vida como la que tenemos para llegar en mejores condiciones, restringir, reducir un poco la ingesta de proteínas animales e incrementar la de vegetales en el sentido de pedir prestados los antioxidantes y de pedir prestados los antiinflamatorios y tal, que nos lo producen precisamente las plantas y que no nos trae el paquebote fantástico que es, desde luego, a todos los niveles la carne. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo el consumo lo recomiendo 4 o 5 veces en semana, ¿eh? Y limitado en el sentido de cantidad. Yo llevo mucho tiempo de endocrino y tengo la experiencia de que la única manera de envejecer lentamente es comer poco. De todo y poco. Y si es posible, muy poco. Y a veces poquísimo. Eso, y yo, por ejemplo, soy el director científico de los frutos rojos de Huelva. Y tengo batidos sobre la capacidad antioxidante del fruto rojo. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, esto no significa que la gente tenga que atiborrarse de esto. No, no, en su sitio. Esto es
la alineación en su puesto, o sea, Vinicius tiene que jugar en este sitio, no puede ocupar 5 puestos, tiene que ocupar eso, totalmente de acuerdo. Yo tengo su libro y lo conozco, profesor. Muy bien. Gracias, doctor Tresguerres. Y a continuación el profesor Alberto Montoya. Ay, muchas gracias, doctor Escribano. Me ha encantado la conferencia, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Lo tengo aquí anotado para que no se me olvide. Los responsables, muchas veces los profesionales de la salud, como amplio grupo, tienen mucha responsabilidad en esto. Si yo voy a hacer ejercicio, mi fisio del gimnasio me dice que tengo que tomar potasio, magnesio y colágeno. Yo no le hago caso, pero el resto del grupo lo toma. Sí, sí. Claro, yo le dije, ¿tomar colágeno para qué? No, para los tendones. Mira, eso es lo mismo que mi madre me daba sesos de pequeño para que yo fuera más inteligente y sí, como terminé la carrera, pues el efecto pues era así. Entonces, quiero decir, los propios profesionales de la salud y los propios médicos, que son negacionistas, son médicos y las enfermeras son en un 70% veganas, con obesidad. Sí, sí, sí. Quiero decir, entonces son los propios, o sea, tenemos que hacer una labor pedagógica importantísima porque un fisioterapeuta que es un titulado superior no puede estar diciendo unas tonterías. ¿No tendrá que ver que vende productos y tiene un porcentaje de lo que vende en el gimnasio? Eso es muy importante. Un 35%. Pues creo que estamos, pues por eso... Lo digo yo, que me he pasado la vida y sobre esto que me gusta. No, porque yo llevo todo, tengo la especialidad de medicina deportiva y la de endocrinología. Me he pasado la vida en la nutrición deportiva. Yo no mando nunca nada. Que además doy clase de esto todos los días y la gente, mire, lo que ha pasado con el deporte es lo siguiente. En Los Ángeles, hace como 40 años, hubo unos culturistas que hicieron una asociación bioquímica que el australopiteco la haría mejor. Dijeron, si los músculos son proteínas, vamos a dar proteínas y hacemos que los músculos crezcan. Esa es la historia, ¿eh? Como si soltamos un camión de ladrillo en la puerta de casa y miramos a ver si sube una planta. Eso fue así. Y desde entonces hasta ahora, todo ha seguido para adelante. La gente cree que la masa muscular la generan las proteínas que consume. Mentira. La masa muscular se genera con la actividad física. Y otro concepto equivocado. El hierro es bueno. El boro, tal cosa. Pues la gente entiende que la bioquímica es igual que la economía. Si 5 euros son buenos, 50 mejor, 500 mejor. Y hay pastillas de boro. En todo el organismo hay 18 miligramos de boro. Bueno, pues hay pastillas de 3 miligramos de boro y se toman 3 al día. Porque el boro tiene una interacción con la testosterona, un lío. Bueno, pues se lo toma la gente. Yo no he utilizado jamás y he tenido responsabilidades, bueno, realmente enormes, nunca. Las vitaminas, los minerales, como yo decía siempre, se comen, no se toman. Se toman cuando se prescriben porque hay un déficit. Es decir, complementos, no suplementos. Y cuando hace falta. Y no se pueden. Pero eso es hoy día quemadores de grasa. Son mentiras. Potasio, Boica. La gente no sabe lo que está haciendo tomando potasio. Colágeno. ¿Para qué? Pero si colágeno. Se dan un caldo de hueso y ya tienen colágeno. Si es que ese colágeno llega a la rodilla. Esa es otra historia. O sea, todo es mentira. Todo es mentira. Pero se venden más productos de esos que en el tráfico de drogas. Sí. Más dinero, sin lugar a dudas. Otra pregunta sería, se tocó estuve el viernes escuchando una conferencia sobre juventud y suicidio y precisamente una de las cosas que probaban es que las desviaciones alimentarias están completamente relacionadas con trastornos depresivos y trastornos psicosomáticos y sociales y que podían tener relación con el índice de suicidios en juventud y alertaba a la buena alimentación a la juventud, no a la gente mayor que no tiene estos problemas. O sea que yo creo que es importante. Y luego, la última historia... bueno, no se ha estudiado el estatus social y cultural de la gente, igual que la obesidad se sabe que la obesidad es de gente de poca cultura, tal. Y aquí resulta que es que la gente de poca cultura, o que creemos de poca cultura, se alimenta mejor que la gente de gran cultura, porque esto es una moda de gente que sabe, o que cree saber. Totalmente. Mientras más estirado, más vegano y más extraño y más cosas raras. Paso consulta todos los días. Y la gente que va presumiendo, yo tengo gente en la consulta que llega, mire usted, soy vegana, no tomo lactosa, tomo pan integral y no sé qué, y me miran así como que yo aplaudo y digo, pues lo siento mucho, ¿qué le pasa a usted?
No, ¿cómo que lo siente mucho? Digo, hombre, porque todo lo que me ha contado es un problema. Como si usted, como dice, no soy capaz de caminar, no duermo y lo que sea, yo le estoy preguntando por los problemas que me está contando. No, eso es así. Pero hombre, afortunadamente estamos gente que no nos hace caso a nadie, pero llevamos razón. Es que yo para eso, esto no es el fútbol, que a veces... esto no es el fútbol. A veces las cosas, a veces hay muchas ocasiones y no se meten goles, pero al final sí. Se puede ganar la liga perdiendo algún partido. Y yo soy madridista, lo siento, a pesar de que he trabajado en el Atlético de Madrid, en el Sevilla y tal. Pero las cosas en la vida, existe ahí un equilibrio que las cosas cuadran. Y esto que está pasando ahora es una tontería. Es una tontería malintencionada, hace daño a la gente, distorsiona mucho la conducta, hay mucho dinero detrás, hay mucha inversión detrás, pero como no es verdad, es que no puede salir bien. No puede salir bien porque, por ejemplo, los trastornos de conducta. Yo que escarbo constantemente en esto de los aminoácidos, la dopamina, la fenilalanina y demás, ¿cuántos síntomas como eso que hoy día, ilusión, perspectiva, motivación, decisión, proyección a largo plazo, eso es dopamina? Cuando la gente no tiene dopamina, le pasa eso. A lo mejor resulta que una de las consecuencias de este tipo de alimentación está teniendo una repercusión en la estructura, en el pool de aminoácidos y al final tenemos un problema. Profesor, usted eso sabe más que yo. A lo mejor estamos metiendo, y es un síntoma que estamos derivando a la psicología cuando es un síntoma metabólico o bioquímico. A lo mejor metemos la pata, ¿eh? Que es que yo he visto ya de todo. Yo desde que soy endocrino he visto 29 productos salir al mercado para adelgazar. Ni uno solo está en vigor. El último, la inyeccióncita esta para los diabéticos, que como efecto colateral sube la glucosa porque el glucagón se molesta y la lía. ¿Cuánto durará? Lo mismo que han durado muchas más y todas han desaparecido. Y bueno, pastillas para adelgazar perros, y en España hay millones de perros veganos, ¿eh? Perros veganos, que se vuelven ciegos, se quedan ciegos y se hacen diabéticos, claro. Si es que el perro es un lobo y no tiene sentido. O sea, es tan obvio y tan evidente lo que estamos aquí hablando y tan fácil, porque es que hace 30 años esto no existía. No sabíamos nada de esto. ¿Por qué hay que estructurar esta conferencia? Pues por lo mismo que un ucraniano está aprendiendo a conducir un Leopard. ¿Sabe lo que es un Leopard? Pues ya sabe lo que es. Pues la industria cárnica y toda la gente que habla de salud, el hermanamiento entre veterinarios y médicos tenía que ser codo con codo, porque tendremos que hacer algo, ¿no? Porque al final es la salud de la gente la que se está deteriorando. Muy bien, pues nada, tenemos que concluir la sesión. Yo quisiera pues felicitarle, porque ha sido una conferencia realmente pues magnífica en cuanto a los criterios basados en los temas plásticos, en los temas funcionales de la carne. Me ha gustado muchísimo y sobre todo pues yo creo que lo más importante es transmitir que la dieta equilibrada es lo más importante para la población. Estamos en una Real Academia de Ciencias Veterinarias de España que queremos transmitir pues lógicamente lo mejor en base a los conocimientos científicos de lo que está ocurriendo con la carne, ¿no? En la clasificación de la IARC hay que leer la letra pequeña. Quizás la gente no lo ha interpretado, pero realmente cuando se consume más carne de lo debido, pues lógicamente claro que hay promoción de células cancerosas en el colon, ¿no? Pero lo que es importante en la carne, pues que efectivamente pues posee una serie de proteínas importantes que sean biodisponibles, pero por otra parte lo que decía el doctor Tresguerres, muchísimos productos que son antioxidantes no son biodisponibles. Es decir, que no pasan ni siquiera al sistema nervioso central y en consecuencia no hay efecto biológico. Por lo tanto, también tenemos que decirlo. Entonces, pues lógicamente, pues creo que es importante todo lo que se ha dicho y sobre todo lo que representa la carne con respecto al aporte calórico, ¿no? Es un porcentaje menor que los glúcidos
y realmente pues es un porcentaje también menor que los lípidos. En consecuencia, yo creo que estos elementos reguladores que tiene la carne pues son dignos de mención, ¿no? Me ha gustado mucho también pues, lo que ha hablado de los aminoácidos, ¿no? Que los aminoácidos son esenciales precisamente como precursores de los neurotransmisores cerebrales y de hormonas. Sin ellos no puedes hacer nada, ¿no? Realmente, pues bien. Y bueno, lo de la sarcopenia que está ocurriendo ahora, sí, con las personas adultas, como consecuencia del COVID, tampoco la clase médica ha sabido transmitir el valor energético de la carne. Se le ha tomado a la carne como algo peligroso, pero no se han tenido en cuenta los efectos inmunes que tiene la carne, que lógicamente estimula muchos anticuerpos, el poder que tiene la masa muscular con ejercicio. Es decir, que yo creo que ha habido una transmisión un poco no equivocada, pero ha faltado conocimientos científicos que se transmiten con facilidad a la población, ¿no? Y una cosa, presidente, y falta valentía. Hay un refrán americano que dice que el mundo es de Dios, pero se lo tiene alquilado a los valientes. Y cuando los valientes se retiran, los cobardes se sientan. Claro. Y hoy día en la clase médica y la clase sanitaria falta un poquito de valentía para decir esto que estamos diciendo aquí hoy. ¿Por qué? Porque les da miedo que mañana venga uno ahí y le diga, este tío no está actualizado, me lo puede decir a mí, no está al día, no sabe nada. Eso es así. Ese punto de ser valiente y recolectar gente que sea capaz de dar este mensaje, ustedes, los veterinarios, que muchos dicen que la alimentación ha dependido de ustedes, hasta la boca. De la boca para adentro dependía de los médicos, pero de la boca para adentro no se estudia nutrición en la carrera. Y los nutricionistas no son médicos. Tienen su punto, su conocimiento, pero no ven la clínica que luego los médicos vemos, y la bioquímica sobre todo la bioquímica. Que yo soy un enamorado de la bioquímica, porque me tocó en su momento, como dije antes, pero es que todo es bioquímica. No filosofía, ni ética, ni no. Y luego, pues, por ejemplo, del Pacto Verde Europeo, que está por los temas de sostenibilidad, y lo de la capa de ozono, pues lógicamente son predicciones que muchas veces no están basadas en datos, ¿no? Hay que disminuir el 50% la producción de carne en los próximos 30 años. Pero a ver, ¿me puedes indicar los datos sobre los cuales? Y esto lo suele hacer el Parlamento Europeo. Es decir, predicciones que muchas veces pues no son reales, pero de alguna manera pues alarman un poco y están creando pues inquietudes importantes en el sector productivo. Aquí hay gente que trabaja en el sector productivo y sabe lo que es este tipo de comunicaciones. Y con esto, pues yo creo que no tenía nada más. Darle las gracias. Y nada más el Parlamento Europeo que está muy influido por determinada... Ya lo sé, ya lo sé. El día que los tierraplanistas tengan votos, en Finisterre pondrán un cartel que diga cuidado con el abismo. Y antes de concluir, el secretario quería hacer una pregunta. Sí, perdón. En primer lugar, quería felicitarle como el profesor Transgierres ha hecho, porque estoy totalmente de acuerdo. Pero me ha llegado una información que no he podido profundizar más en ella y a mí me parece muy importante. Sí. Que en los vegetarianos están empezando a aparecer enfermedades de los huesos. Claro. Y entonces, lo de los veganos ya lo he especificado y además lo ha dicho claramente. Un matrimonio de veganos ha malnutrido a su hijo y han tenido un problema. Lo que se comentaba antes por aquí es que hay veganos que a sus animales domésticos, a sus mascotas, son también veganas. Sí, bueno, claro. Bueno, y con lo de los huesos. Tengo un minuto. Yo tengo un primo que es traumatólogo. ¿Qué es? Traumatólogo. Daniel Luque Escribano. Traumatólogo y pasa la consulta en Ceuta, Melilla, por allá abajo. Entonces, hace ya años me dijo una cosa, Antonio, tengo muchos hindúes que tienen fractura espontánea, aplastamientos vertebrales, pero en una proporción inmensa, la mayoría. En la India son muy veganos, pero no viven más de 35 o 40 años. Los que llegan a Ceuta viven hasta los 80. Y hasta los 80 ya el soporte estructural del esqueleto no le aguanta ese tipo de alimentación que han llevado.
Y me lo decía eso, aplastamiento vertebral, fractura de cadera espontánea, y ya está descrito en la literatura. Lo que pasa es que hoy tenía una hora, un día hacemos una mesa redonda, estamos aquí una semana, y les traigo todo lo que hay, todo lo que hay empírico, así de poco, y todo lo que ya hice. Por supuesto, lo de la fractura y un estudio en, José Manuel, tú te lo sabes mejor que yo, un estudio de la BBC, lo publicó en la BBC en Londres, en Inglaterra, sobre la osteoporosis en las mujeres. Y hace poco ha habido una alarma de 44 niños que han nacido, que están con déficit de crecimiento mental y tal, de madres que han estado durante el embarazo siguiendo una estructura de dieta vegetariana. Luego la gente cree que hay alimentos, brócoli, cómete 2 kilos de brócoli a ver dónde vas. Sí, claro, pero si yo estoy en todo eso todo el día. Pero claro. A ver, que el brócoli juega de lateral izquierdo, ¿vale? Pero que la carne juega en el centro del campo y el pescado juega, y la leche, y la zanahoria, y el tomate, y la verdura, y la fruta, y los nísperos, y los frutos rojos, y tal. O sea, que esto es una convocatoria que bendita la hora, que tenemos 40 años de regalo. Este australopithecus no vivía más de 35. Cuando yo nací en el año 50, la expectativa mundial de vida era 48 años. Hoy día 70. Y en España mucho más. Tenemos 40 años de regalo y no sabemos gestionarlos bien. No sabemos gestionar porque ha venido de golpe. Por eso muchas veces la menopausia. Sabemos muy poco porque es que nunca ha habido menopausia. Las mujeres se morían de parto, se morían con 40 años, pero no con 80. Entonces, problemas de calor, problemas de sueño, es que no sabemos. Pero a veces la medicina no es lo suficientemente humilde como para ser más científica que original. No sé si me explico. A ver si podemos transmitir lo que nos ha dicho a través de las revistas. No, se hará, claro que sí, poco a poco. Lo que pasa es que esto de momento han metido los tanques en esta estructura y ahora hay que armarse. Muy bien. Pues nada, lo único que me queda es aparte de felicitarle, pues entregarle un diploma de reconocimiento que dice que la Real Academia Científica Veterinaria de España otorga al presente diploma de reconocimiento al profesor doctor Antonio Escribano Zafra por su intervención en la sesión del día de hoy, 30 de enero de 2023, con la conferencia titulada Importancia de la proteína animal en la alimentación humana, firmado por el señor secretario general del presidente. Enhorabuena. Que no sea la última vez que nada más, pues se levanta la sesión y damos las gracias a todos aquellos que nos han seguido por remoto. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.